Listo, muy buenas noches con todos. Ya somos un buen grupo conectado. El día de hoy vamos a continuar con la exploración del hemograma, esta prueba tan importante que es de la más utilizada en el rubro de hematología en el laboratorio. Y una de sus componentes principales es la evaluación de la serie blanca, es decir, cuando nos referimos a la evaluación de los leucocitos. Para eso vamos a recordar la génesis de estos. Habíamos comentado en la clase anterior que todo parte desde una célula precursora hematopoyética pluripotencial, que tiene esta capacidad de desarrollarse sobre sí misma y autogenerarse una de las mismas características o tener ya la capacidad de diferenciación. Tenemos una primera línea de diferenciación hacia la línea mielocítica, con la unidad formadora de colonias granulocitos monocitos que pues van a terminar con estas células maduras, granulocitos, monocitos macrófagos. Luego tenemos a partir de la unidad formadora de colonias megacariocitas la célula terminal que serían las plaquetas, y desde la línea linfocítica tenemos tanto a la precursora linfoide que va a devenir en linfocitos T, linfocitos B. Entonces vemos que acá la cuota importante va a partir de la célula precursora hematopoyética pluripotencial y hacia sus dos líneas, la línea mielocítica y la línea linfocítica. Recordamos también la función de los leucocitos, función de estas estructuras ya maduras que van a aportar como mecanismo defensivo del organismo contra agentes extraños. Asimismo, van a proteger a nivel de tejidos mediante los movimientos ameboides es que ingresan para abandonar el tejido circulatorio y migrar hacia los tejidos. Tenemos también la capacidad conferida hacia granulocitos y monocitos, que es la de realizar fagocitosis, y la de linfocitos, pues de participar en la inmunidad específica. Algunas características adicionales de los polimorfos nucleares, de los linfocitos, de los monocitos y de los macrófagos, va de la mano con la quimiotaxis, es decir, la capacidad de responder a estos llamados de linfoquinas producidos a nivel de tejidos lesionados. Tenemos también el movimiento ameboideo, que va del desplazamiento que realiza mediante las prolongaciones citoplasmáticas llamadas eudópodos. Tenemos también la diapedesis, es decir, la capacidad de atravesar los vasos sanguíneos. En cuanto a su clasificación, podemos estudiar los leucocitos y podemos referirnos a ellos en relación, por ejemplo, a la presencia de gránulos citoplasmáticos. ¿Cómo los agrupamos? En granulocitos y agranulocitos. Y en cuanto al número de núcleos, podemos decir que son polimorfonucleares o mononucleares. Muy fácil es identificar la característica de cada uno en base a estas dos clasificaciones. La más utilizada, pues, es la de número de núcleos. En cuanto a los granulocitos, es decir, aquellos que vamos a mencionar referidos a neutrófilos, eosinófilos y basófilos, recordamos nuevamente que va a partir de la unidad formadora de colonias granulocito-monocito, va a requerir estímulos como el que recibe de la interleuquina 3, el factor estimulante de colonias granulocito, el factor estimulante de colonias granulocito-monocito, va de la mano a la primera diferenciación, la línea de mieloblasto. Posteriormente, una siguiente diferenciación hacia promielocito, una siguiente evolución, maduración hacia mielocito, metamielocito. Hasta este estadio vamos a encontrarlos a nivel de médula. Ya cuando hablamos de bandas y de neutrófilos, podemos encontrarlos sin mayor significancia clínica a nivel de sangre periférica. Pero cuando hablamos de mielocitos, promielocitos, esto nos habla del compartimento de la médula ósea. Y es que los granulocitos no solamente los vamos a encontrar pues en sangre periférica y médula ósea. Es importante recordar que gran parte de ellos se van a encontrar adosados a nivel de endotelio y de tejidos. En el caso de los granulocitos, habíamos mencionado, tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y los basófilos. En el caso de los neutrófilos tienen esta característica de presentar gránulos.
gránulos que van a contener peróxido, mieloperoxidasa, superóxidos, que básicamente la función que tienen es de degradar y de generar pirógenos endógenos que van a ser el origen de la presencia de fiebre en nuestros pacientes. En el caso de los eosinófilos, tenemos que también van a presentar gránulos, pero de otras características, ¿no? Van a contener fosfatasa ácida, peroxidasa, glucuronidasa, y estos particularmente se van a liberar ante situaciones asociadas con eventos histamínicos, eventos alérgicos comúnmente conocidos. En el caso de los basófilos, estamos hablando de unos gránulos mucho más densos. Si los vemos desde el punto de vista eh, estructural, desde el punto de vista de una lámina, tenemos gránulos que van a contener heparina, histamina, calicreína, y son gránulos muy, muy densos que incluso llegan a opacar la visualización del núcleo. A diferencia del eosinófilo, que tiene este gránulo color rosa, grosella, que es bastante característico en la tinción de Wright que se utiliza. En el caso de los linfocitos, estamos hablando ya de mononucleares a granulocitos, tienen un tamaño aproximado de 6 a 8 micras, casi ligeramente más grandes que un hematíe. Pueden llegar hasta 20 micras en algunos casos cuando nos referimos a unos linfocitos reactivos, pero tienen este núcleo redondo con citoplasma escaso que es muy basófilo. Tiene este tinte azulito y una granulación muy, 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 muy punteada que no es muy significativa, a menos que sea un linfocito que sea activado, un linfocito atípico, donde ya va a presentar otras características. Y básicamente los linfocitos pues, nos van a ayudar en la regulación de la función inmune. Tenemos estas dos subpoblaciones, los linfocitos T y los linfocitos B, siendo estos, acuérdense bien, la última célula en maduración la vamos a denominar plasmocito. En el caso de los monocitos, tienen una forma irregular, cromatina muy laxa, como una sabanita transparente, y una característica fundamental es que, por ejemplo, los gránulos que podríamos encontrar al microscopio van a variar de acuerdo a la maduración de la célula. Otro dato importante es que vamos a encontrarle vacuolas. ¿Por qué? Porque ellos son encargados de fagocitar restos celulares y partículas. Entonces van a ser muy importantes en la respuesta inmunitaria no específica. Asimismo, mencionamos que los macrófagos o los histocitos vienen a ser el último estadio madurativo del monocito. Algunos compuestos asociados con el monocito pues van a ayudar en proteínas de transporte, con activadores tisulares o también en almacenamiento de moléculas como el hierro y la vitamina B12. Son algunas funciones que se le ha encontrado al monocito y que pues terminan de complementar funciones de la homeostasis corporal. Si es que nos vamos al microscopio, lo que vamos a esperar a encontrar va a ser estructuras coloreadas con tinción de Wright y que van a mostrar estas características. Cuando hablamos de neutrófilos segmentados, pues básicamente el núcleo fraccionado 3, 2, 3, 4 veces. Si es que encontramos más de 5 fragmentos del núcleo, estamos hablando de un polisegmentado. En el caso de un núcleo que no se haya dividido, estamos hablando de un neutrófilo encallado. Incluso el núcleo puede tomar formas variadas. En el caso de los linfocitos, habíamos mencionado, puede tener un tamaño desde 6 micras, muy pequeñito, hasta 20 micras. El citoplasma escaso y un núcleo bastante generoso y la presencia de granulación a menos que nos encontramos frente a un linfocito activado. En el caso de los monocitos, mencionábamos que tienen esta cromatina laxa, tienen el citoplasma también laxo y la presencia de vacuolas. En el caso de los eosinófilos, los gránulos rojo grosella, y en el caso de los basófilos, unos gránulos mucho más intensos. En cuanto a la evaluación de las alteraciones y a qué patologías vamos a encontrar asociadas en el estudio de los glóbulos blancos, vamos a ver que podemos iniciar con la evaluación de alteraciones cuantitativas. Pero para eso tenemos que recordar dónde es que vamos a encontrar a los leucocitos. Habíamos mencionado que para tener estas alteraciones, pues vamos a tener que
leucocitos van a liberarse desde los depósitos de la médula ósea, es decir, van a salir estas estructuras, estos leucos jóvenes van a poder salir a la médula. Otro cambio asociado a la alteración cuantitativa puede ser que la proporción de los depósitos periféricos circulantes se haya visto alterada. Acá estamos hablando principalmente del endotelio o de los tejidos. O también otra alteración puede ser debido a alguna enfermedad. Y es que, por ejemplo, si tenemos la lámina de la izquierda, a simple vista podemos identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 10 estructuras de serie blanca. Y en el lado derecho, tan solo 2. Entonces puede haber este desbalance donde en un lado podríamos estar hablando de una neutrofilia. Vemos que la gran mayoría son neutrófilos o granulocitos. Y en el lado de la derecha, pues solamente encontraríamos uno. Para reconocer una diferencia en la cuantificación de los leucos, tenemos que recordar que el valor estimado a encontrar en un paciente va de 5.000 a 10.000 leucocitos por milímetro cúbico, siendo la distribución aproximada en valores porcentuales como se mencionan acá. Sin embargo, recuerden que para hablar de una elevación en neutrófilos o una disminución en el recuento, tenemos que llevar el dato a nivel de valor absoluto. Y es así, con estos datos de valor absoluto es que recién vamos a poder hablar de una neutropenia, neutrofilia, leucocitosis, leucopenia, etcétera, ¿no? Los datos de los valores de referencia van a variar significativamente de acuerdo a la edad del paciente. Vemos que en un recién nacido no nos puede sorprender que existan hasta 30.000 leucocitos, siendo esto considerado normal. En el caso de ya estos valores van disminuyendo y se van ajustando ya alrededor del año, puede llegar entre 4.000 a 13.000, siendo considerado normal. Y ya por encima de los 15 años consideramos un rango, de acuerdo a los autores, en este caso a nivel de Colombia, un rango entre 4.000 y 11.000 aproximadamente. Hablamos de leucopenia o leucocitopenia al valor que va por debajo de los 2.500 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Hay algunas situaciones que pueden condicionar esta presencia de leucopenia, pero es transitoria, generalmente asociada a algunas infecciones virales, por ejemplo, como sarampión, influenza, o también asociada a cuadros bacterianos por infecciones de Brucella mesicensis, que puede ocasionar septicemia, o también en la fiebre tifoidea se ha visto este cuadro. Por el otro lado, cuando hablamos de leucocitosis, estamos hablando cuando encontramos valores por encima de 11.000, pudiendo llegar a estados denominados como reacción leucemoide. La literatura menciona que debe ser mayor a 50.000. Sin embargo, se han encontrado referencias donde la van a clasificar como reacción leucemoide por encima de 20.000 o de 100.000. Y también esta reacción leucemoide va a evidenciar la presencia de alguna célula inmadura, como puede ser el mielocito o el metamielo, y suele ser reactiva a infecciones muy graves. En cuanto a esta alteración en el número, habíamos mencionado la neutropenia, pero recuérdense que tienen que guiarse de los valores absolutos, no del valor porcentual. La neutropenia va de la mano con infecciones víricas, con la hemodiálisis, algunos medicamentos, obviamente los antimicrobianos, algunos trastornos autoinmunes o cuadros aplásicos. Pero cuando hablamos de leucocitosis con neutrofilia, abrimos todo un libro que puede explicar a muchos factores que podrían presentar esta alteración. Es la asociación más común, vamos a definirlo como la presencia de más de 11.000 leucocitos por milímetro cúbico. Y en el conteo de neutrófilos absolutos, pues 2 desviaciones estándar por encima de la media. Y vamos a hablar de aproximadamente más de 7.700. Cuando hay más de 7.700 neutrófilos, estoy hablando de neutrofilia. ¿Cómo evaluamos a nuestro paciente con leucocitosis en neutrofilia? Pues podemos primero en la historia clínica, ¿verdad? Tenemos que buscar alguna enfermedad que justifique este hallazgo, como puede ser un hipertiroidismo,
una neoplasia, una diabetes en estado citocedótico. Ojo con este detalle. Miren, enfermedades metabólicas como la diabetes descompensada puede causar una leucocitosis con neutrofilia. El estrés, hablamos desde un síndrome coronario agudo, parto, trauma, quemaduras, ejercicios posoperatorios, medicamentos, corticoides, el litio, heparina, muchos factores, incluso algunos relativos como tabaquismo, el embarazo y el recién nacido. Todos, después de haber evaluado todo esto, si es que persiste la necesidad de mantener la evaluación, pues vamos a tener que ampliar con un nuevo hemograma y complementamos con el extendido de sangre periférica. También podemos valorarlo a través de un reactante de fase aguda para valorar que la asociación inflamatoria infecciosa pudiera estar de la mano. Descartamos también causas primarias, como puede ser una neutrofilia hereditaria crónica. Básicamente, este es un diagnóstico por exclusión, donde es un trastorno genético donde lo que vamos a tener es que se va a formar permanentemente un factor estimulante de colonias granulocitos. Entonces vamos a tener siempre produciendo y van a haber generalmente síndromes de respuesta inflamatoria sistémica, el paciente va a cursar febril, taquicardia, con disnea, y el recuento puede ser tan elevado que puede llegar incluso hasta 100.000 células, con una neutrofilia del 75% y con formas inmaduras. El síndrome de Down es otra causa primaria. Pueden existir leucocitosis con neutrofilia, desviación izquierda, en algunos casos un trastorno mieloproliferativo transitorio, pero básicamente ya son diagnósticos por exclusión y usualmente resuelven espontáneamente. También podemos tener un síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria. Quiere decir que donde debieron haber estado depositados los leucocitos, pues no. Como está fallando esta molécula de adhesión, todos los que debieron haber estado adheridos a tejidos o al endotelio aparecen dentro del recuento de sangre periférica. Y pues esto va a resultar en una falla de la inmunidad del huésped con infecciones a repetición, generalmente asociados en Staphylo aureus y algunos gram negativos entéricos. Como causas secundarias tenemos pues la infección aguda, ¿no? La clásica. Y es esta respuesta que va a estar asociada al llamado de las citoquinas que va a aumentar la permeabilidad vascular, van a migrar los leucocitos desde el endotelio hasta el sitio de la lesión, característico de estados inflamatorios, de estados infecciosos, que incluso podría ocasionar que se liberen los neutrófilos jóvenes de la médula, y esto también va de la mano con el aumento significativo en el recuento, ¿no? Incluso algunas citoquinas van a prolongar la vida media de los neutrófilos. Si es de 6.5, la puede llegar a llevar hasta el doble, contribuyendo entonces a perpetuar este estado de neutrofilia. Asimismo, vamos a encontrar estructuras jóvenes liberadas de la médula ósea que van a condicionar una desviación izquierda. También incluso algunas alteraciones como granulaciones tóxicas, los cuerpos de Dol, que van a orientarnos a pensar más bien en una infección bacteriana aguda. Algunos fármacos se habían mencionado como los glucocorticoides, el litio, en el caso de los glucocorticoides porque van a prolongar también la sobrevida de los neutrófilos, porque va a haber este efecto estimulante sobre el propio factor estimulante de colonias. El litio es un hallazgo, es este fármaco utilizado en psiquiatría que va a elevar pues el recuento de CD34, eleva plaquetas e incluso se ha documentado su uso en el caso de neutropenias severas. Otros fármacos como la heparina, las catecolaminas, los beta-agonistas, las drogas ilegales también pueden ocasionar neutrofilias leves. Habíamos mencionado algunos trastornos metabólicos. Rápidamente se nos viene a la cabeza lo que es la cetoacidosis diabética. Puede presentar un recuento elevado de glóbulos blancos sin evidencia de infección. También asociado a un estado de hipercortisolemia y que va a liberar la producción de catecolaminas. Otro hallazgo es en las tormentas tiroideas. Hay una severa alteración de la función tiroidea
y se van a producir crisis hiperglicémicas, y dentro de los hallazgos pues tenemos una leucocitosis con neutrofilia. Algunas enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Still, la enfermedad de Kawasaki, hepatitis alcohólica también pueden cursar con esta elevación a nivel de los neutrófilos. Trastornos autoinmunes, tabaquismo, como para tomar en consideración, neoplasias, desde un cáncer gástrico, un cáncer de mama, pueden ocasionar presencia de leucocitosis, y que incluso en el caso de sea uterino puede considerarse un factor pronóstico independiente. El estrés, cuando hablamos de, por ejemplo, estrés físico, estrés intenso, ejercicio intenso por cirugías, traumas, convulsiones, pueden considerar un aumento de catecolaminas. Entonces, si nuestra distribución en el hemograma o lo que podemos ver en sangre periférica va desde bandas hasta un granulocito con 5 lóbulos máximo, porque habíamos dicho que esta es más asociado a una anemia perniciosa, ¿no? Cuando encontramos granulocitos con más de 5 lóbulos, estamos hablando, refiriéndonos a una anemia perniciosa o megaloblástica. Todo lo que va hacia los elementos jóvenes están hacia el lado izquierdo. Los que están tempranos y cerca de la maduración final, como son los metamielos, las bandas, van a estar asociados a cuadros de infección severa, donde se está forzando la liberación de estas estructuras jóvenes. Pero si ya encontramos estructuras muy inmaduras, acá más bien tendríamos que pensar muy posiblemente en una leucemia mieloide aguda, donde podríamos tener la presencia de los blastos, el mieloblasto, el promieloblasto, un mielocito y el resto de las estructuras. En el otro lado, cuando estamos hablando ahora de una neutropenia, podemos referirnos a 3 momentos. Si encontramos valores por debajo de 500, pues estamos frente a una neutropenia muy severa. En el caso de encontrar valores entre 500 y 1000, una neutropenia moderada, y entre 1000 y 1500, leve. Esta diferenciación me va a permitir estimar el riesgo de ante qué posibles infecciones podría estar expuesto mi paciente. Si es que el recuento por debajo de 500 lo encontramos, pues básicamente esto nos hace evidenciar de que incluso la flora microbiana endógena puede provocar infecciones en el paciente. O sea, organismos o bacterias, hongos que normalmente están como huéspedes o como habitantes sin mayor afectación del estado del paciente, comienzan a aparecer como oportunistas y aprovechar esta afectación de la inmunidad para ocasionar infecciones. Si le encontramos incluso ya por debajo de 200, ni siquiera va a existir respuesta inflamatoria. No vamos a tener hallazgos inflamatorios, eh, puede condicionarse a una neutropenia aguda grave también, que puede alterar pues de forma significativa el sistema inmunitario y conducir a infecciones rápidamente fatales. En el caso de las linfocitosis, ya acá hablando de otra estructura, generalmente vamos a asociarla a procesos crónicos, infecciosos, como la tuberculosis, la brucelosis, o si es que nos reportan de hallazgo en el hemograma una linfocitosis reactiva, tenemos que pensar en beta-cetococo, en citomegalovirus, Epstein-Barr, toxoplasma, posvacunación o una hepatitis viral. Su caída en la caída en el recuento de los linfocitos, pues me va a hablar de algunos cuadros como una tuberculosis activa, uremia, lupus, asociado obviamente a quimioterapia, a la presencia de glucocorticoides por destrucción celular y a estadios como el HIV terminal. Ya cuando hablamos de alteraciones cualitativas, tenemos que ver qué cambios o qué diferencias encontramos en la lámina periférica, ¿no? Al ver al propio leucocito. Podemos tener alteraciones nucleares y alteraciones citoplasmáticas. Alteraciones de núcleo, que pueden ser alteraciones de forma, en el caso del núcleo, y alteraciones también del citoplasma, que va de la mano con proyecciones, presencia de cuerpos o tinciones en el interior del citoplasma. Algunas alteraciones nucleares, pues una de las más conocidas es la anomalía de Pelger-Wett, que va a tener
núcleo bilobulado asociado a quemaduras, algunos fármacos o leucemias agudas. En el caso de un núcleo en anillo, va de la mano de un síndrome mieloproliferativo, mielodisplásico. Habíamos hablado del núcleo hipersegmentado. Este es característico de una anemia megaloblástica, pero también se ha encontrado en síndromes mielodisplásicos o en leucemias mieloides crónicas, ¿no? Esta es una estructura madura. Los palillos de tambor, en el caso de trisomías. En cuanto a alteraciones citoplasmáticas, miren, acá tenemos un neutrófilo, pero no hay ningún gránulo. Esta hipogranulación es un defecto de un síndrome mielodisplásico. El otro lado, una granulación incrementada, como el depósito de mucopolisacáridos en la granulación de Alder-Rayleigh, o también una hipergranulación tóxica asociada a infecciones y quemaduras. En el caso de las alteraciones citoplasmáticas, podemos tener estos cuerpos basófilos, que son los cuerpos de Dole, cadenas paralelas de RNA, que me van a traducir infecciones bacterianas muy intensas, quimioterapias, quemaduras, que ocasionan esta inestabilidad en el RNA ribosómico. Tenemos algunos gránulos de peroxidasa positivo presentes en la anomalía de Chediak y que esta patología incluso va asociada a trombocitopenia o plaquetas anormales. En cuanto a las alteraciones citoplasmáticas, llama la atención aquella denominada células peludas que tienen estas proyecciones con aspecto de cabellos y son típicas pues de la tricoleucemia. Las células de Gaucher que tienen esta forma de como si hubiera un papel arrugado en el citoplasma, es la acumulación de un glucocerebrósido y básicamente vamos a encontrar esta estructura a nivel de médula ósea o tejido. Los bastones de Auer Los bastones de Auer son unas agujitas en el citoplasma que van asociadas a las leucemias mieloides y las astillas, también presentes a nivel de citoplasma, van asociadas a una leucemia promielocítica. En el caso de las células LE, recordemos que esta estructura es parte de una búsqueda de confirmar un posible lupus eritematoso sistémico. ¿Y a qué se va a deber? Pues este polimorfo nuclear ha fagocitado material nuclear. ¿Por qué? Porque vamos a tener justamente estos anticuerpos antinucleares que van a generar apoptosis y vamos a ver cómo el neutrófilo ha ha absorbido este polimorfo nuclear, ha fagocitado material nuclear. Lamentablemente, trabajar estas células LE en el laboratorio es un poco engorroso porque es bastante manual y la sensibilidad es bastante baja, entonces no es de tanta utilidad. Cuando hablamos de desviación izquierda, ya lo habíamos visto en el gráfico, vamos a encontrar estas estructuras o bastones. Las granulaciones tóxicas van de la mano con un signo de alto recambio celular en procesos infecciosos graves y estas granulaciones pues son básicamente RNA. En el caso de la presencia de vacuolas, también hablamos de infecciones bacterianas severas y es una característica frecuente a encontrar en pacientes pediátricos. Cuando hablamos de linfocitos atípicos, pues tienen este citoplasma abundante, incluso pueden llegar a confundirse con un monocito, sin embargo acá la diferencia es el reborde hiperbasófilo y el núcleo excéntrico, ¿no? Podemos tener estos linfocitos reactivos en infecciones virales, una de ellas característica es la mononucleosis. Justamente si hablamos de la mononucleosis, tenemos que identificar que la principal etiología está asociada al virus de Epstein-Barr. Vamos a tener una destrucción de linfocitos B y una reacción de los linfocitos T. Tenemos la presencia de leucocitosis, los linfocitos atípicos y los anticuerpos que debemos de buscar en la sangre. Ya cuando hablamos del hemograma, de la fórmula leucocitaria y del recuento absoluto, es que vamos a conocer cómo desde el laboratorio vamos a realizar este recuento.
Clásico, podemos hacerlo con un método visual, donde teníamos que frente al microscopio contar hasta 200 leucocitos, teníamos este aparatito que se llama como un pianito, y acá en el botón 1 los linfocitos, botón 2 abastonados, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y así. Y vamos viendo y vamos contando. Importante tener, eso sí, una lámina bien coloreada, con una zona de recuento bien trabajada, con una tinción y la experiencia de poder identificar las estructuras. Entonces es muy operador dependiente. Sin embargo, felizmente apareció la automatización y ahora con esos equipos sofisticados podemos realizar ya no solo 100 o 200, no podemos, o sea, superamos el tener que contar no solo 200 leucocitos, sino podemos llegar a observar y analizar hasta 30.000 leucocitos. En base a un análisis citoquímico, necesitamos un volumen pequeño de muestras y un procesamiento muy rápido. Incluso esto, más allá de las gráficas que nos puede dar a nivel de la lectura en la computadora del equipo, podemos tener también las imágenes, podemos tener digitalizada la lámina, cosa que esos 30.000 pueden aumentar la sensibilidad de detectar algún leucocito patológico. ¿Y qué metodología se utiliza? La impedancia, donde vamos a lisar el contenido del citoplasma y vamos a ver cómo el paso de cada célula genera un pulso eléctrico. Y este impulso eléctrico pues va a variar de acuerdo a las características de la población. Tenemos linfocitos, en la región media van los monos, los eosinófilos y también los granulocitos neutrófilos como una tercera población. Asimismo, también podemos relacionar el tamaño con la complejidad de las estructuras internas. Acá tenemos la relación de dos ejes, el forward y el side, donde nos lanza este gráfico de poblaciones leucocitarias, siendo las estructuras de mayor tamaño y con mayor complejidad, pues los granulocitos, porque tienen el contenido de los gránulos, del citoplasma. En el citoplasma tenemos los núcleos segmentados y generalmente son las de mayor tamaño. En el otro lado, vamos a tener a los linfocitos, que son los más pequeñitos y los que no tienen más bien mucha complejidad citoplasmática. Las estructuras internas solamente va a constar de un núcleo y el citoplasma reducido. Y ya como partículas menores tenemos las células muertas, los glóbulos rojos o los debris. También mediante colores podemos, y esto nos lo permite también la citometría de flujo, podemos tener estas poblaciones coloreadas de acuerdo a marcadores específicos que podemos utilizar en su superficie. Cuando hablamos de patología leucocitaria, a la cabeza recordamos pues, o se nos viene la denominación de leucemia, ¿no? Y este es un grupo grande de enfermedades caracterizadas por la proliferación clonal de progenitores hematopoyéticos a nivel de la médula. Podemos tener desde un grado de diferenciación variable y podemos afectar tanto a serie mieloide como a serie linfoide. Es decir, podemos tener una leucemia linfoide crónica y aguda, una mieloide crónica y aguda. Muchos factores de riesgo se han mencionado, también factores predisponentes a la cabeza, aquellos asociados pues a serie roja como anemia sideroblástica, anemias aplásticas, hemoglobinuria paroxística nocturna y policitemia. Vamos a tener una expansión clonal y progenie de células anormales, grado de variable de madurez. Podemos tener acúmulo tanto en médula como en sangre periférica y también a nivel de tejido. ¿Cómo es que va a llegar nuestro paciente? Con síntomas comunes de pérdida de peso, fiebre, infecciones frecuentes, trastornos respiratorios, debilidad muscular, dolor, falta de elasticidad a nivel de huesos y articulaciones, presencia de adenopatías, hepatoesplenomegalia, sangrados fáciles, moretones, cansancio, pérdida de apetito. Entonces, ¿cómo es que vamos a realizar el abordaje desde el laboratorio? Pues nos podemos apoyar en una prueba que me va a evidenciar cómo es que se da esta hematopoiesis. A la cabeza vamos a pedir un hemograma, ¿no? Para ver cómo están los recuentos de estas poblaciones de hematíes, de leucocitos y de plaquetas. Podemos también valorar a través del hemograma el riesgo de una infección. Por ahí que hay alguna infección que podría estar condicionando una neutropenia transitoria
y que nos podría explicar todo el cuadro de mi paciente. O también de valorar cuadros de infecciones a repetición. Una hemorragia. Si es que he perdido la cantidad de plaquetas suficiente, pues mi paciente puede presentar hemorragias. En el caso del recuento de Matías, mi paciente puede llegar con anemia, que es lo que explicaría pues algunos de los síntomas. Y una de las revoluciones que hubo en el laboratorio fue la posibilidad de identificar específicamente marcadores en la superficie de los leucocitos. Y esto va de la mano también con estudios citogenéticos. Por allá por la época de los 2000, tenemos a Orfao, quien fue el que ha liderado los estudios de citometría de flujo para el diagnóstico y seguimiento de las leucemias agudas. Se crearon paneles de caracterización de estas, donde pudiendo identificar a través de los marcadores de superficie, por ejemplo, si es que tenemos presencia de un CD7, estamos hablando de una serie, una línea del linfoide T. Si tenemos un C19, es un linfoide B. Mieloide, si es que tenemos CD33, y así sucesivamente, ¿no? Lo que nos permite identificar y orientar al clínico, al hematólogo clínico, para que pueda dar pues un tratamiento específico y dirigido. Habíamos hablado que podemos tener leucemias agudas, leucemias crónicas. Recordemos que en leucemias agudas hablamos de estructuras inmaduras, blastos. Y en las leucemias crónicas hablamos de estructuras maduras, desde linfocitos, granulocitos o células también eritroides. En el caso de una mieloide aguda, generalmente frecuente en adultos, podemos encontrar este estado de hiato leucémico con presencia de blastos a nivel de sangre periférica con el característico bastones de Auer. El pronóstico es reservado, una tasa de curación también modesta. La leucemia linfoide aguda, recordemos esta, es la más frecuente que se va a encontrar en la infancia. También puede cursar con hiato leucémico y vamos a tener células inmaduras pero estancadas en un proceso madurativo. Y lamentablemente hay un mal pronóstico. Solamente el 50% va a llegar a tener curación. En el caso de una mieloide crónica, esta es la más común de los mieloproliferativos, vamos a tener una esplenomegalia severa, síntomas inespecíficos, la evolución inicialmente es lenta y a veces como hallazgo pues vamos a tener que en sangre periférica se encuentra más de 50.000 leucocitos a expensas de todos, ¿no? De granulocitos, de basófilos, de eosinófilos, incluso también como una trombocitosis reactiva. La linfoide crónica, esta va a cursar asintomática en edad avanzada, puede haber también leucocitosis intensa y suele ser de buen pronóstico. Acá vamos a encontrar este tipo especial de leucemia, que es la tricoleucemia. La OMS realiza una clasificación de la amiloide aguda a partir del inmunofenotipo, que vamos a caracterizarlo pues por la citometría de flujo. Complementamos con genética, con la morfología de lámina y con coloraciones de histoquímica. Podemos tener hasta 8 clasificaciones de acuerdo a la OMS. Cuando hablamos de linfomas, nos referimos a un grupo heterogéneo de neoplasias que van a originarse a partir de alguno de los componentes celulares, como puede ser a partir del componente B o del componente T. Y vamos a hablar de tumores sólidos. El linfoma de Hodgkin va a tener sus 5 subtipos y el no Hodgkin hasta 30 subtipos, pero vamos a diferenciar linfocitos B, linfocitos T y de células NK. Estos dos, que son los más frecuentes, en el caso de no Hodgkin, 90% van a ser de células B, se disemina a cualquier ganglio y tiene una curación menor del 50%. Y en el caso del linfoma Hodgkin, a nivel de tejido, vamos a encontrar las células de Riedt-Sternberg con diseminación solo a ganglios adyacentes y tiene una buena curación hasta de un 80%. En el caso de las células plasmáticas, habíamos mencionado que son este último grado de maduración de las células de los linfocitos B. Tenemos pues neoplasias que se van a originar a ocasión de tener una proliferación clonal de este tipo de células. Y este tipo de células van a tener la función de producir inmunoglobulinas.
Pero como hay tanta expansión clonal, vamos a generar un componente M, una paraproteína, es una inmunoglobulina monoclonal, que le va a dar la característica especial a esta enfermedad denominada mieloma múltiple, donde tenemos una proliferación multifocal a nivel de médula ósea de células plasmáticas, que incluso podemos encontrarlas a nivel de sangre periférica. Nuevamente también, no solamente vamos a utilizar el frotis de sangre periférica o la aspirada de médula ósea, sino también podemos confirmar y debemos confirmar la producción de la paraproteína a nivel de suero y orina. El laboratorio nos va a ayudar con eso y va a representar el 10% de neoplasias hematológicas cada vez a una edad más temprana. Se están encontrando casos en la cuarta década de la vida. ¿Cómo llega mi paciente? Con dolor óseo. Generalmente vamos a encontrar lesiones incidentales a través de imágenes con fracturas patológicas. Tenemos una recurrencia en infecciones, cursan con anemia, hipercalcemia, calcio por encima de 10, alteraciones renales cuando ya hubo deterioro o episodio de larga data, donde podemos encontrar variaciones en la urea, en la creatinina por encima de 2, podemos encontrar una proteinuria 24 horas alterada y ante la búsqueda de las proteínas de Benson-Jones son características del diagnóstico. Un aumento de la velocidad de sedimentación globular posiblemente a expensas de la presencia de anemia. Confirmamos con la gammapatía monoclonal a través de un proteinograma electroforético con inmunofijación. Cuando hablamos de las proteínas de Benson-Jones, pues nos referimos a estas cadenas ligeras kappa o lambda que se van a eliminar por la orina. Generalmente vamos a encontrarlas en gran mayoría de los pacientes con mieloma, pero me van a explicar que ya mi paciente está en un estado de riñón de mieloma. Necesito realizar una electroforesis en orina de 24 horas. No puede ser orina simple, tiene que ser orina de 24 horas. ¿Y qué es lo que sucede con este riñón de mieloma? Pues vamos a tener que estas proteínas van a ocasionar obstrucción y pérdida de nefronas, que van a condicionar que mi paciente, muchas veces con mieloma múltiple, termine en cuadros de insuficiencia renal. Necesario entonces para el diagnóstico, la biopsia de médula ósea, donde voy a tener que buscar y si encuentro más de 10% de células plasmáticas, me oriento hacia este diagnóstico. Ya más allá, si es que quiero valorar el pronóstico de mi paciente, me apoyo con otras pruebas de laboratorio, como puede ser la beta-2 microglobulina, la albúmina, la deshidrogenasa láctica y también evaluación citogenética. Finalmente, podemos estadiar la supervivencia global de acuerdo a estos marcadores que pudieran hacernos recurrir a terapias un poco más agresivas para asegurar y garantizar pues, un mejor pronóstico y calidad de vida en mi paciente. Listo. Hemos hecho una super mega revisión de serie blanca. La próxima semana continuamos con serie plaquetaria y luego la siguiente semana nos tocaría el examen. Comentarles también que ya como parte en 2 semanas deberíamos estar realizando la asignación de los temas para el trabajo de investigación final. En este ciclo hemos decidido optar por temas de hematología. El ciclo pasado fueron temas de microbiología. Así que muy posiblemente vayamos a juntar grupos para que sean unos 6 temas bien trabajados y luego coordino a ver con Marco para poder hacer la asignación de los temas por los grupos, cosa que ya pueden ir teniendo la información y pueden ir avanzando con la búsqueda. Listo, chicos. Muy buenas noches. Que descansen. Adiós. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego, doctora. Gracias.